Muy bien, hermanos, vamos a continuar estudiando el camino a Cristo. El siguiente capítulo tenemos el capítulo 4 y como se han dado cuenta, estamos grabando esta conversación también aquí. Así que, pero no tengan pena de compartir y expresar sus pensamientos también. El siguiente capítulo se titula Confesión. Y siempre, bueno, al estudiar este capítulo, siempre recuerdo la experiencia de los niños, ¿verdad? Cada vez que un niño hace algo que tal vez no hubiera hecho o que no, o que sabe que se va a meter en problemas, no es es difícil o nos cuesta a los papás, ¿verdad? Que ellos confiesen y se arrepientan y comentan acerca de lo que ellos dijeron. Pero escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y este es como el capítulo abre con estas palabras. Dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Así que confesión es una parte muy importante de la vida cristiana para poder alcanzar el perdón y, como dice, misericordia de Dios también. Hay que confesar lo que hemos hecho, hay que confesar los pecados y buscar de Dios y buscar de su ayuda. Así que, muy bien, y ella continúa diciendo, las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. Así, esas tres cosas son parte de los requisitos para confesar lo que hemos hecho delante de Dios. Así que creo que este capítulo no fue un capítulo largo, no fue un capítulo complicado. Pero creo que la parte de confesión es una de las partes más difícil para muchas personas. Y ayer nosotros estábamos hablando acerca del arrepentimiento. Y a veces nosotros nos arrepentimos solamente por las consecuencias que estamos viviendo. Así que pasamos por unas consecuencias difíciles debido a las decisiones que hemos hecho y sentimos una tristeza por lo que estamos viviendo, las consecuencias que estamos viviendo, pero no sinceramente por el hecho del pecado o el pecado que cometimos o los pecadores que somos también. Así que confesión es difícil porque también está conectado un poco con eso. Para que uno confiese lo que uno ha hecho, uno tiene que sentir una necesidad de decir, bueno, lo que yo hice o un conocimiento de lo que hicimos que no fue bueno. Así que uno tiene que tener eso en mente y decir, bueno, lo que hice no fue bueno, así que tengo que confesar lo que he hecho para buscar ayuda y cambiar esta situación. Y hermanos, no son todas las personas, no son todos que van a estar dispuestos a confesar lo que ellos han hecho. Es difícil para muchas personas. Y sí, y es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde mientras están creciendo hasta que, sí, ¿verdad? Es algo que tenemos que compartir con ellos también. Así que, bueno, no sé si alguien quisiera agregar un punto a lo que hemos mencionado hasta ahora, el punto de confesión. No sé si alguien quisiera confesar en este momento. Está bien. Muy bien, está bien. Nomás me pueden interrumpir ahí si tienen algún pensamiento o si algo quieren compartir también. Pero este capítulo fue algo muy interesante para nosotros. Muy bien, vamos a continuar entonces. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para confesar o para obtener esa misericordia de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos pide de nosotros? Ella continúa diciendo, el Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de los pecados.
No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para recomendar nuestra alma al Dios del cielo o para expiar nuestras transgresiones, pero quien confiesa sus pecados y los abandona obtendrá misericordia. Eso es interesante, hermanos. ¿Qué sería más fácil hacer, verdad? Confesar cuando hemos hecho algo malo o no en acuerdo con la voluntad de Dios, o simplemente castigarnos por unos momentos y decir, bueno, ya me castigué, así que no tengo que compartir o no tengo que confesar lo que hice. Creo que para muchos de nosotros, aunque suena difícil, creo que el camino más fácil sería eso. Sería el hecho de decir, bueno, nomás voy a decir, no, hice algo malo, robé un dinero y conté una mentira, pero simplemente no voy a comer o algo en eso y así y así lo dejamos, no tengo me quedo con el dinero, me quedo con la mentira y no confieso lo que he hecho. La parte más difícil es de llegar a ese momento de conocer, decir, bueno, yo hice algo malo en contra de mi Dios, en contra de la persona que dañé y tengo que confesar, lo tengo que decir delante de Dios y tal vez delante de la persona también lo tengo que contar. Eso es el camino más difícil y yo pienso, no sé si ustedes estarían de acuerdo, si alguien tiene otra opinión o quisiera agregar, pero sí, yo pienso que es la parte más difícil para nosotros de decir, de llegar a ese momento de confesar. Y siempre hay esa tentación, ¿verdad? De decir, bueno, tal vez si no lo digo, tal vez nada va a pasar, ¿verdad? Si no confieso, si no veo que alguien se dañó, no veo que alguien se lastimó o algo así, tal vez estoy libre de las consecuencias en este momento, tal vez nada va a pasar. Pero la palabra de Dios nos dice que tarde o temprano las cosas salen a la luz y siempre tendremos que enfrentar esas consecuencias también. Así que la confesión entonces es algo muy importante. Además, ella escribe aquí, la única razón por la que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. Eso es la parte, ¿verdad? Eso es la razón por la cual es tan difícil. Confesar significa que uno también tiene que reconocer y uno tiene que tener humillez de corazón. Uno se tiene que humillar delante del Señor, tal vez delante de una persona que lastimaron y contar lo que hicieron. Y eso es la parte difícil. Porque la naturaleza del humano no es de sentir ese humillez de corazón, no es de sentir esa humildad. Además, vamos a ver más adelante que ella escribe que cuando una persona hace algo que no está en acuerdo con Dios o algo así, la primera reacción de nosotros es tratar de justificarnos, tratar de justificar lo que hicimos, lo que dijimos y decir, bueno, yo tuve toda la razón de hacer lo que hice o de decir lo que dije también. Así que inmediatamente, aun cuando estamos tratando de confesar, al mismo tiempo estamos tratando de justificar nuestras acciones también. Y así que lo que Dios nos pide es sentir esa humildad y decir sin excusa, sin tratar de justificar lo que hicimos, simplemente confesar lo que hicimos y buscar su misericordia y gracia en ese tiempo. Y eso es algo, no es fácil, es difícil también. No sé Pastor, si, sí, hermana Melissa, adelante. sí, yo aquí veo una relación con el capítulo anterior, ¿no? Del Ujú, arrepentimiento. Decía el capítulo del arrepentimiento que para poder sentir ese arrepentimiento puro, innato, ujú, teníamos que
quitar, hacer un cambio, transformar nuestra vida para quitar ese pecado, ¿no? Entonces creo que hay una relación, ¿no? Con esta confesión, ¿no? Entonces, si tú realmente quieres experimentar ese arrepentimiento, pues tendrías que pasar por la confesión, ¿no? De un pecado que tal vez tienes ahí Ujú, acariciado, ¿no? Entonces, este, sí sería pues la relación, ¿no? De tal, ok, confiesa tu pecado, a lo mejor no sientes esa necesidad como lo comentó al principio, ¿no? Está la ujú, necesidad solamente de, me siento mal por la consecuencia de mi pecado, lo que ujú. llevó mi pecado a, pues, a ocasionar, ¿no? Ujú, sí. En la persona afectada o la culpa que yo siento, pero la Biblia no dice, si confesado esos pecados, entonces empezar por ahí, ¿no? Ok, a lo mejor sientes esa pena, empieza por ahí, sientes la pena y la Ujú, culpa. Ok, empieza por ahí, confiesa tu pecado ante Dios y pide perdón para que pases al arrepentimiento y ujú, entonces sí, hagas ese cambio, porque si nos quedamos ahí y no lo confesamos y no cambiamos, ahí se va a quedar. Y lo triste es que decía que vamos a ser como inmunes, ¿no? Ante eso, de tanto que está ahí, no le tomas importancia y no va a haber ese sentimiento de cambio y ahí se va a quedar y probablemente más adelante vas a volver a cometer ese mismo ujú. pecado que ya hiciste. Así es. Así es. Sí, muchas gracias, hermana Melissa. Sí, eso es muy cierto. Así que sí, hay que buscar la confesión sincera también. Muy bien, no sé si alguien más también quisiera agregar a lo que hemos mencionado ahora. Sí, pastor. Sí, hermana Yo Mónica. quiero agregar que todo eso es obra del Espíritu Santo. El dolor de Ujú, sentir que hemos fallado, el arrepentimiento, es el Espíritu Santo el que obra el querer y el hacer su buena voluntad. Si hay algo amén. bueno que sentimos, si hay algo bueno que hacemos, si hay algo bueno que está en nosotros es por su obra. Por eso es importante pedir que el Espíritu Santo viva en nuestros corazones y Él hace esa obra transformadora, ¿no? Ujú, Del carácter de Cristo en nosotros. Pero sin el ujú, Espíritu Santo de Dios no podemos hacer nada. Él es el que dice que nos llama con gemidos indecibles, ujú, el que está constantemente allí hablándonos, ¿no? Para que nosotros podamos tomar la decisión del arrepentimiento. ujú, No hay nada bueno en nosotros, no podemos dar ese paso de arrepentirnos, luego de pedir perdón, de que nos duela nuestro pecado, de cambiar. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. ujú, Así que yo creo que eso es lo que tenemos que pedir, pero para que el Espíritu Santo more en nosotros tenemos que hacer una entrega total. Y aún eso, la intención de la entrega total es obra de Él. Entonces, eh, el pedir su presencia en nuestras vidas, el que estemos aquí hoy, el que nos hayamos levantado, todo es obra de Él. Insisto en esto porque tristemente hay muchas personas que hoy se han alejado, ¿verdad?, de nuestra iglesia, que no creen en el Espíritu Santo, no creen, y ujú, al no creer en el Espíritu Santo no estamos creyendo en Dios, porque Él también es Dios, ujú, es un Dios triuno. Así que eso quería acotar, que todo lo bueno que sintamos es obra del Espíritu Santo de ujú. Dios. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Mónica. Sí, eso es muy cierto también. El hecho de confesar y bueno, lo que este capítulo, como ya se han dado cuenta, está muy conectado con el capítulo anterior de arrepentimiento. Y ahí también notamos que el arrepentimiento verdadero y la confesión verdadera, todo es obra del Señor. Eso es el Espíritu obrando en nosotros. Y sí, es verdad también, qué lástima que algunos
niegan o se resisten a la obra del Espíritu am, que existe, porque eso es lo que Jesús nos dio en su lugar para nuestra ayuda, para nuestra fortaleza, para nuestra guía. El Espíritu de Dios nos ayuda a llegar y pasar por esos pasos de arrepentimiento, de confesión, de acercarnos al Señor. Todo es parte de la obra de Dios. Y bueno, hermana Melissa, al final de su comentario también creo que mencionó algo muy importante. Am, ¿Será posible confesar, pero aún todavía continuar en el mismo camino? Así que si yo cometo algo que no debería de hacer, ¿verdad? Pero si yo lo confieso, ¿quiere decir que lo puedo hacer otra vez o hacerlo de nuevo? No, ¿verdad? Porque así entonces eso da invalidad a la confesión. La hermana White escribe, siguiendo en el mismo capítulo, dice, Dios no aceptará la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida. Debe quitarse toda cosa que sea ofensiva a Dios. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Así que en esa frase, en esa parte, nosotros vemos entonces la conexión entre el capítulo anterior y el capítulo de ahora. Ahí están los dos, la tristeza con el pecado, está ahí el arrepentimiento, el hecho de confesar, pero también está ahí el hecho de que tiene que haber un cambio al mismo tiempo, una decisión. Así que uno no solamente puede arrepentirse, confesar y seguir en la misma cosa. Creo que tal vez algunos o muchos de nosotros hemos conocido personas que son así, ¿verdad? Que siguen esos pasos, se arrepienten de lo que hicieron, confiesan que hicieron algo mal, pero nunca cambian, siguen en la misma situación, siguen haciendo las mismas cosas. Y uno tarde o temprano deja de creerlos, ¿verdad? Porque dicen, bueno, esa persona va a continuar en lo mismo. Su confesión, su arrepentimiento no es algo de verdad, no es verdadero. Pero Dios nos anima a nosotros también en nuestras propias vidas, nuestra experiencia cristiana, que si nosotros confesamos un pecado o confesamos algo delante del Señor, tomemos al mismo tiempo la decisión y la firmeza de decir, bueno, lo confesé, pero no voy a regresar a hacerlo. Y Dios también obra ahí en esa parte también, como mencionó nuestra hermana Mónica, el de hacer también el bien que queremos hacer. Dios nos ayuda con esa cosa también. Así que Él nos ayuda a llegar, a arrepentirnos, confesar, al mismo tiempo nos fortalece para también continuar no en lo mismo, pero seguir adelante también. Eso es, yo le doy gracias a Dios por eso, porque sinceramente, ¿dónde estuviéramos, verdad? Si no fuera por esa ayuda que recibimos del Señor. Ninguno de nosotros iba a poder cambiar la situación o las cosas que hemos hecho. Es parte de lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Y mi deseo es que Dios pueda continuar de obrar en nuestras vidas también para hacer lo mismo. Muy bien. Pastor, No sé si, sí, perdón, quisiera complementar lo que mencionó. sí, adelante, hermana, sí. Gracias. Para poder no continuar con eso, creo que entraría la parte de la consagración a Dios. Amén. Ujú. Si queremos mantenernos en el camino de Dios, consagrarnos diariamente a Él para no continuar con esos pecados y no tener el seguimiento de eso. Ujú. En Lucas 14:33 dice, así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Entonces Ujú. debemos dejar todo lo que aleje, todo lo que nos aleje de Dios para poder continuar en este caminar, ¿no? Y debemos hacerlo pues diariamente para poder tener las fuerzas y renunciar al yo cada día y dejar que Dios sobre nuestras vidas. Amén, amén, así es. Muchas gracias, hermana Melissa, por mencionar eso. Sí, eso es la parte muy importante de mantener esa conexión con el Señor, mantenernos cerca de Él, porque el momento que nos empezamos a alejar o desconectar,
Y él lo escribe, creo que fue en este capítulo o en el anterior, que escribe que entre más tiempo pasamos haciendo la misma cosa o más tiempo pasamos alejados del Señor, dejamos de sentir el afecto del pecado. Empezamos a notar como si es algo normal. Dejamos de sentir esa necesidad de confesar, de arrepentirnos, de acercarnos. Así que hay que mantener esa cercanía con el Señor también. Muchas gracias, hermana. Ok, a ver, hay dos partes que quisiera leer y terminar. Todavía tenemos tiempo. Este capítulo fue muy corto, pero hay muchos detalles muy interesantes también. Am, Así que quisiera leer aquí la siguiente parte. Aquí está la parte que acabo de mencionar. Dice, cuando el pecado ha insensibilizado las percepciones morales, el pecador no discierne los defectos de su carácter, ni se da cuenta de la enormidad del mal que ha cometido. Y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanece parcialmente ciego a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni fervientes. Cada vez que reconoce su culpa, añade un justificativo para excusar su conducta, declarando que si no hubiera sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello por lo cual se lo reprueba. Esa es la experiencia y creo que todos hemos conocido personas también así, ¿verdad? Que al mismo tiempo que están confesando, que se están arrepintiendo, al mismo tiempo están justificando lo que hicieron. Si no fuera por esta persona que estaba ahí, si no, esta persona no me hubiera invitado, si esta persona no me hubiera preguntado, entonces no hubiera hecho lo que hice. Pero es parte entonces de estar en el pecado que ha matado un poco esas sensibilidades al daño que estamos haciendo. Y cuando eso es parte de lo que dijo hermana Melissa, cuando no estamos cerca de Dios, empezamos a justificar los pecados que estamos haciendo. Y bueno, el espíritu de justificar, ¿de dónde viene, verdad? Y me gusta esta parte que ella mencionó, el espíritu de autojustificación tuvo su origen en el padre de la mentira y ha sido manifestado por todos los hijos y las hijas de Adán. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables ante Dios. Así que eso es el origen de ese sentido, ese tratar de justificarnos. No viene de Dios, eso viene del enemigo. Desde el momento cuando el pecado entró, recordamos la historia de Adán y Eva. La primera cosa que ellos querían hacer cuando Dios les preguntó acerca de lo que hicieron, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y al mismo tiempo le echaron la culpa a Dios. Si Dios no hubiera creado esa serpiente, entonces no hubieran hecho lo que ellos hicieron. Así que, pero ese es el espíritu y fue desde el momento que el pecado entró, desde el primer momento que, así que es algo natural, es parte dentro de nosotros, pero no viene de Dios, viene del enemigo. Así que el Espíritu de Dios tiene que obrar en nosotros para que nosotros podamos tener esa experiencia de confesar sinceramente. No se trata de justificarnos delante de Dios. Solamente se trata de confesar, decir, bueno, Señor, yo hice esto fue este es mi pecado. Y ya, eso es todo, admitir lo que hicimos y dejar que la misericordia de Dios y el perdón de Dios pueda tocar nuestras vidas en ese momento también. Así que eso es lo que significa el arrepentimiento verdadero y la confesión verdadera también. No se trata de justificar lo que hicimos, es simplemente diciendo y contándole al Señor lo que hicimos para buscar su perdón y su ayuda también. Muy bien. Nos quedan 5 minutos. No sé si alguien más tiene algún pensamiento o que quisiera agregar antes de terminar.
Pastor, buenos días. Sí, buenos días, hermana Maritza. Sí, lo que usted mencionó ahorita, yo lo iba a mencionar de cómo se fueron echando la culpa uno al otro. Terminó siendo Dios el culpable. Y yo que anoche que estábamos, bueno, mi esposo lo estaba escuchando y también leyéndolo, el capítulo. Le digo, o sea que al final Dios fue el culpable cuando fuimos nosotros en realidad los culpables. Y ahorita estaba pensando que se estaba diciendo, ya somos, tal vez, bueno, viejos voy a decir, ¿no? En la iglesia. Y en la iglesia pues han pasado muchas cosas, o pasan muchas cosas. Muchos hermanos se desaniman, se salen, y ellos le echan la culpa siempre a alguien. Casi siempre usted va a escuchar, es que porque el hermano dijo esto, porque la hermana dijo esto, o porque la iglesia hace esto, o incluso hasta los pastores hacen esto, o usted sabe eso. Y terminamos echando la culpa a todo el mundo, pero no reconocemos que somos nosotros los culpables. Que somos nosotros los que estamos fallando ante Dios. Y lo que usted está diciendo, o sea, tenemos que ir a Dios y arrepentirnos y no aceptamos, pues, o no aceptan también los pecados que están cometiendo y ellos siguen acusando o diciendo que es la iglesia, son los hermanos. Y yo cuando escucho eso, yo siempre le digo a las personas, porque muchas veces me han dicho, ay, es que la iglesia aquí están pasando estas cosas. Y yo les tengo que decir, o sea, no es la iglesia y no son los hermanos, son ellos mismos, o somos nosotros mismos los que estamos mal. Entonces, no hace mucho me pasó eso, una familia que son nuevos, no es nuestra iglesia, otra iglesia, me decían eso, es que los hermanos estaban tan bien y vieras cómo eran, y mira, ahora ellos no, o sea, echaron la culpa a otro. Yo tuve que decirles pues que no era así, era que no se fijaran en ellos, simplemente se fijaran en Dios y que no pusieran a mirar a esas personas. Que nos vamos a perder al cabo si nos ponemos a mirar a los demás. Solo quería comentar eso. Gracias, hermana Maritza. Eso es muy cierto también. Y mientras, agregando a ese punto, mientras nosotros no aceptamos responsabilidad de nosotros mismos, siempre será la culpa de alguien más y nunca llegaremos a esa transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Siempre será la misma historia. Algo importante sería también recalcar, pastor, que Sí, hermana Luisa. lamentablemente cuando decimos la iglesia, como que lo ponemos cuidado que somos nosotros la iglesia. Si yo digo la iglesia, me estoy nombrando yo soy. O sea que tengamos cuidado con eso, porque realmente es decir que la parte culpable soy yo también, aunque no se da cuenta. Y como cuando decimos iglesia nos referimos a los otros hermanos o al templo en sí. Tengamos cuidado, esa palabrita es muy importante tener en cuenta y todo lo que dijo la hermana Marisa es cierto. Eso sucede en las iglesias. Y mientras que estemos en esta condición de pecado muy triste, muy dolorosa, porque nuestro Dios sufre por cada uno de nosotros, suceden y seguirá sucediendo, nosotros lo sabemos hasta el final. Pero qué maravilloso nuestro Dios, que Él nos invita siempre, el Espíritu Santo nos invita a que nos seamos convencidos de justicia, de juicio y de pecado para proseguir hasta ese día glorioso que Él vendrá a buscarnos, pastor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Así sea. Muy bien, hermanos. Vamos en el último minuto que nos queda, quisiera compartir esta última palabra, la última parte del capítulo. Dice, el corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y el costo del Calvario. Y así como el Hijo se confiesa ante un Padre amoroso, así el que esté verdaderamente arrepentido presentará todos sus pecados ante Dios. Y está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, que eso sea nuestra experiencia, que eso sea nuestra oración en esta mañana también, que Dios nos ayude
arrepentirnos, confesar y buscar esa ayuda y la gracia del Señor en nuestras vidas. Muy bien, hermanos, quisiera orar con ustedes y terminamos aquí. Mañana vamos a continuar con el capítulo 5 y esto es conectado a lo que hermana Melissa mencionó y los demás también apoyaron también. El título se llama consagración a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más por tus bendiciones. Gracias, Señor, por estar presente con nosotros en esta conversación. Espero, Señor, que esto nos haya ayudado, nos haya animado también unos a los otros, Señor, de buscar tu presencia y el arrepentimiento y confesión verdadera en nuestras vidas, Señor. Señor, tú conoces que no somos perfectos, estamos creciendo, estamos conociendo, Señor. Pero pedimos que tú nos sigas ayudando, Señor, y que a la medida que nosotros estemos dispuestos a confesar lo que nosotros hemos hecho, Señor, ayúdanos transfórmanos para que seamos más como tu Hijo Jesús en esta vida, Señor. Bendice cada persona que está aquí, Señor. Una vez más ponemos las peticiones que oramos, Señor, en esta mañana. Nos colocamos en tus manos, que tú te encargues, Señor, de cada cosa. Y sobre todo, Señor, invitamos que tu presencia pueda estar con nosotros en este día. Todo te lo pido en tu dulce nombre de Jesús. Amén.